Hay momentos en la vida en los que elevas tus oraciones y lo único que recibes es un silencio que pesa en el alma. Ese silencio duele, porque no es el silencio del vacío, es el silencio de quien esperabas que hablara. ¿Dónde está Dios cuando calla? ¿Por qué el cielo parece cerrado cuando más lo necesitas? Esa ausencia aparente puede quebrar la fe más firme, puede dejarte con lágrimas en la almohada, con la pregunta que no se atreve a salir de los labios. Señor, me sigues escuchando, pero quiero que hoy abramos juntos el corazón a una realidad más profunda. El silencio de Dios no es abandono, no es desinterés, es un lenguaje distinto, un llamado a escuchar de otra manera, porque mientras esperas un trueno, tal vez Él decidió hablarte con un susurro. Mientras buscas una respuesta inmediata, Él eligió formar tu oído. El silencio es incómodo, pero también es santo. Es la sala de espera donde el alma aprende a confiar más allá de las emociones. Piensa en Elías, aquel profeta que desafió multitudes en el Monte Carmelo, que vio fuego caer del cielo. Después de la victoria, se encontró huyendo, agotado, escondido en una cueva. Esperaba encontrar a Dios en lo espectacular, en el viento que rompía las montañas, en el terremoto que sacudía la tierra, en el fuego que consumía todo a su paso. Pero Dios no estaba allí. Entonces vino un silbo apacible, tan delicado que apenas se podía percibir, y Elías cubrió su rostro, porque supo que allí estaba la presencia que había estado buscando. ¿Lo notas? El cielo no estaba en silencio, el cielo estaba susurrando, y ese susurro solo lo oye quien se atreve a aquietar su alma. Hoy quiero invitarte a algo distinto, no a que huyas del silencio, sino a que entres en él. A que cierres los ojos y digas, Señor, aunque no escucho nada, sigo confiando en ti, porque el silencio de Dios no significa que te haya olvidado, significa que te está acercando. Como un padre que se inclina para hablar al oído de su hijo, Dios baja el volumen del mundo para que aprendas a reconocer su voz. En el silencio y la confianza está vuestra fortaleza. Isaías 30, versículo 15. Esa no es una frase poética, es una llave. El silencio es el lugar donde el corazón se fortalece, porque el silencio de Dios nunca es rechazo, es entrenamiento, es intimidad, es amor. Y ahora, mientras te encuentras en medio de tu propio silencio, quiero elevar esta oración junto contigo. Señor, aquí estamos, cansados de tanto ruido, confundidos por tantas voces, pero con el corazón abierto a tu susurro. Si has guardado silencio, enséñanos a no temerlo. Haz que en el silencio aprendamos a reconocerte más que en los gritos del mundo. Que tu espíritu nos enseñe a discernir lo que los ojos no ven y lo que los oídos no captan. Fortalece nuestra fe en medio de la quietud y haz que tu paz nos rodee como un manto. Te entregamos nuestro miedo al vacío y recibimos tu cercanía invisible pero real. En este silencio, confiamos en tu amor. En este silencio, descansamos en tu fidelidad. Porque aunque el cielo calle, sabemos que tu corazón late por nosotros, y aunque no haya palabras, tu presencia sigue siendo suficiente. En el nombre de Jesús, amén. Cuando parece que el cielo calla, la mente se llena de preguntas, y en esas preguntas se esconde un dilema profundo. ¿Qué hago cuando Dios no responde como espero? Algunos se desesperan, otros se rinden, otros llenan el vacío con ruidos humanos. Pero la verdad es que ese silencio tiene un propósito mayor del que alcanzamos a imaginar. Lo primero que el silencio confronta es nuestra idea de control. Queremos manejar los tiempos, las formas, los métodos. Queremos que Dios responda rápido y a nuestra manera. Y cuando no lo hace, sentimos frustración. Pero es allí donde el silencio revela algo esencial. No somos dueños de los tiempos. Solo somos peregrinos en un camino donde el Señor marca el paso. Ese vacío aparente no es castigo, es disciplina. Y la disciplina divina nunca busca aplastar, sino formar. En el libro de Habacuc se plasma un grito semejante al nuestro. El profeta clamaba al ver la injusticia que lo rodeaba, y exclamó: ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré, y no escucharás? Sin embargo, Dios le enseñó a esperar la visión. Aunque tarde, espérala. Ciertamente vendrá, no se retrasará. Habacuc 2, versículo 3. Esa enseñanza no quedó atrapada en la antigüedad. Sigue viva hoy.
La espera nunca es una pérdida de tiempo cuando es Dios quien la escribe. Imagina un sembrador que coloca una semilla en la tierra. Durante semanas no ve nada. La tierra guarda silencio. No hay hojas, no hay flores, no hay frutos, solo tierra quieta. Pero debajo, en lo invisible, la semilla está rompiéndose, dando lugar a la vida. Así es el silencio de Dios. Parece que nada sucede, pero debajo del terreno de la fe hay un milagro gestándose. Ese silencio es el útero de lo nuevo, y mientras esperas, el corazón lucha con pensamientos oscuros. ¿Será que no soy digno? ¿Será que Dios olvidó mi nombre? ¿Será que nunca llegará la respuesta? Esos pensamientos son los verdaderos enemigos, más que el silencio mismo, porque el silencio de Dios jamás es olvido. El silencio de Dios es el lugar donde tu confianza se prueba y se purifica. Es como el oro en el fuego, no pierde valor, sino que se refina. En medio de esas noches donde el cielo parece sellado, tu alma puede encontrar un refugio secreto. Hay un salmo que nos recuerda: espera en Dios en silencio, porque de Él viene mi esperanza. Salmo 62, versículo 5. El salmista entendía algo que a nosotros nos cuesta. El silencio no es vacío, es esperanza en pausa. No es un punto final, es un punto y seguido en la historia que Dios está escribiendo contigo. Y aquí surge un desafío. ¿Qué harás en tu tiempo de silencio? Puedes llenarlo de quejas, o puedes convertirlo en un altar. Puedes dejar que la ansiedad te consuma, o puedes permitir que la fe eche raíces más profundas. El silencio se transforma en santuario cuando eliges confiar. La historia de Samuel nos recuerda esa verdad. Aquel niño que escuchaba una voz en la noche, confundido, pensó que era Elí quien lo llamaba. 3 veces corrió, 3 veces se confundió, pero al final entendió, era Dios. El silencio del templo se convirtió en la sala donde aprendió a reconocer al Señor. Si ese niño aprendió a escuchar la voz en medio de la quietud, también nosotros podemos hacerlo. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu perspectiva. Ya no temes al silencio, lo abrazas. Ya no lo ves como un castigo, sino como una invitación. Y empiezas a descubrir que lo que parecía un vacío es en realidad un susurro constante. Una presencia que no se mide en palabras, sino en compañía. La pregunta que hoy resuena es simple: ¿te atreves a confiar en medio del silencio? Porque confiar en las respuestas es fácil, confiar en las promesas cumplidas es natural, pero confiar en el susurro invisible es caminar sobre el agua. Y es allí donde la fe se vuelve auténtica, donde tu relación con Dios se vuelve más que emoción y más que circunstancia. Tal vez tu alma hoy esté cansada, pero en ese cansancio se esconde una oportunidad: descansar en la quietud de Dios. No necesitas señales ruidosas para saber que Él está. Basta con quedarte en su silencio, sabiendo que allí su corazón sigue latiendo por ti. Cuando el corazón atraviesa el silencio de Dios, surge una tensión invisible, porque la espera no es pasiva, es una lucha interna donde se revelan nuestras verdaderas motivaciones. En ese espacio, la vida nos pone frente a un espejo. Buscamos a Dios por lo que hace o por quién es. Anhelamos su mano o su rostro. El silencio sagrado nos confronta con esa pregunta, y no siempre estamos listos para responderla. Hay una escena en la vida de Job que lo ilustra de manera impactante. Aquel hombre justo, respetado y bendecido, perdió todo en cuestión de días: familia, riquezas, salud, dignidad. Y lo que más le dolía no era la pérdida material, sino el aparente silencio de Dios. Job clamaba, preguntaba, exigía una respuesta. Y por mucho tiempo, el cielo guardó silencio. Sin embargo, ese silencio fue el escenario donde Job descubrió algo mayor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, versículo 5. El silencio no le quitó a Dios, lo llevó a verlo de una manera más profunda. Lo que parecía ausencia terminó siendo revelación. Cuando atraviesas un tiempo donde el cielo calla, no significa que Dios se ha alejado. Significa que está invitándote a ir más hondo, porque lo que transforma tu vida no es la inmediatez de una respuesta, sino la profundidad de una revelación. Esa es la diferencia entre quedarse con una fe superficial o entrar en una fe inquebrantable. Imagina a un padre enseñando a su hijo a caminar. Al principio sostiene sus manos,
lo guía, lo asegura. Pero llega un instante en el que el padre suelta, da un paso atrás y guarda silencio. El niño, temblando, da un paso inseguro, luego otro, y mientras tanto, los ojos del padre no se apartan ni un segundo. El silencio no es abandono, es confianza. Así nos entrena Dios en medio de la vida. Calla para que aprendas a caminar en lo que ya sembró en ti. La vida espiritual se fortalece en esas temporadas donde no todo tiene explicación, porque lo inexplicable te conduce a lo eterno, y aunque tus preguntas no encuentren eco inmediato, tu fe se va forjando en el silencio como el acero en el fuego. En esas noches donde no encuentras palabras, el Espíritu mismo intercede con gemidos que no se pueden expresar. Esa es la grandeza del silencio, no te deja vacío, te conecta con un clamor más profundo que supera lo humano. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Salmo 37, versículo 7. Ese mandato no es un peso, es un descanso. Guardar silencio no es resignarse, es rendirse con confianza. Esperar en Dios no es pasividad, es expectativa. Es creer que aun cuando no lo escuchas, Él sigue obrando. Mientras el mundo corre detrás de respuestas inmediatas, el silencio de Dios te enseña un ritmo distinto, el ritmo de la eternidad. Ese ritmo no se mide en minutos ni en horas, se mide en transformación. Y la transformación verdadera sucede en lo escondido, en lo que nadie ve, en lo que se gesta en la intimidad de su presencia. Así que cuando el cielo guarde silencio sobre tu vida, no huyas, no corras, no desesperes, permanece, porque en ese silencio se está gestando algo que los ruidos del mundo no podrían darte jamás, una fe que ve lo invisible y descansa en lo eterno. Hay silencios que duelen como heridas abiertas, y sin embargo son esos silencios los que nos moldean de maneras que nunca habríamos elegido por nosotros mismos. Cuando Dios calla, el corazón experimenta un choque entre lo que cree y lo que siente. Creemos que Dios es fiel, pero sentimos que está lejos. Creemos que Él cuida de nosotros, pero sentimos que nos ha olvidado. Esa tensión es el crisol donde la fe se purifica. Mira lo que sucedió con los discípulos después de la muerte de Jesús. Ellos habían caminado junto al Maestro, habían visto milagros, escuchado enseñanzas, presenciado señales. Pero de pronto, la cruz cayó como un silencio brutal. El cuerpo del Maestro en un sepulcro, la esperanza sepultada, el futuro hecho pedazos. Durante esos 3 días, el cielo guardó silencio. No hubo ángeles que descendieran a explicarles lo que estaba pasando. No hubo visiones que aclararan la confusión. Hubo solo silencio. Y en ese silencio, la fe de cada uno fue probada. Lo extraordinario es que ese mismo silencio fue el preludio de la resurrección. Mientras ellos pensaban que Dios no hacía nada, en lo oculto estaba venciendo a la muerte. Mientras ellos lloraban, el cielo preparaba la victoria. El silencio no era inactividad, era estrategia divina. Y lo mismo sucede contigo. Lo que parece un silencio interminable puede ser el espacio donde Dios teje el milagro más grande de tu vida. Hay algo profundo en ese proceso, porque en el silencio de Dios aprendemos a soltar la obsesión por controlar y comenzamos a descansar en su soberanía. La ansiedad busca certezas rápidas, pero la fe aprende a caminar sobre incertidumbres, confiando en que la mano de Dios sigue guiando. La fe no necesita que las aguas se calmen para avanzar. La fe se atreve a caminar sobre ellas, aunque la tormenta siga rugiendo. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2, versículo 4. Esa declaración no habla de vivir por respuestas inmediatas, ni por señales visibles, ni por certezas humanas. Habla de una vida que se sostiene aun cuando todo parece en silencio. La vida verdadera no depende del ruido de las respuestas, sino de la certeza de la presencia. El silencio, lejos de ser un muro, es una puerta hacia una intimidad más profunda, porque solo quien atraviesa ese silencio aprende a reconocer el susurro en lo oculto. Solo quien se atreve a esperar, descubre la dulzura de la fidelidad divina en medio de la quietud. Cuando todo calla, la oración se transforma. Ya no se trata de orar para exigir, sino de orar para rendirse. Ya no se trata de hablar mucho, sino de estar presente. A veces la oración más poderosa no tiene palabras, es simplemente permanecer en el silencio, sabiendo que Dios está allí.
El silencio humano se convierte en el lenguaje del alma, y Dios responde con su paz. Si estás atravesando un tiempo así, no huyas del silencio. Abre tu corazón en medio de él. Haz de ese silencio un altar donde tu alma pueda reposar en el amor de Dios, porque tarde o temprano, ese susurro llegará. Y cuando llegue, sabrás que no era un vacío, era un proceso. No era abandono, era transformación. Y tu fe, después de haber pasado por ese fuego, brillará con una pureza que no se logra de otra manera. Hay silencios que parecen interminables, noches donde las preguntas se multiplican y la esperanza se apaga como una vela al borde de extinguirse. Sin embargo, esos silencios esconden un secreto, son el terreno fértil donde la fe aprende a echar raíces profundas. Cuando Dios guarda silencio, no está castigando, está invitando a que tu confianza se libere de las circunstancias y se ancle en su carácter. El rey David conoció bien esos momentos. Hubo un tiempo en el que huía, perseguido, traicionado, sin refugio y sin certeza de mañana. Levantaba su voz y el cielo parecía cerrado. En uno de esos instantes escribió: «Oh Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hallo reposo». Salmo 22, versículo 2. Era un grito honesto, un desahogo que no escondía su dolor. Y sin embargo, al avanzar en el mismo canto, David levantaba su mirada y recordaba la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. El silencio no anuló su fe, la llevó a una dimensión más sincera. Aprendió a creer aunque no escuchara nada. Ese es el poder oculto del silencio, te enseña a distinguir entre sentir y saber. No siempre sentirás a Dios cerca, pero puedes saber que está. No siempre escucharás su voz audible, pero puedes estar seguro de que no ha dejado de sostenerte. Esa diferencia es la que convierte a un creyente común en un discípulo maduro. La vida entera nos enseña que lo más valioso no se produce de inmediato. Un diamante no se forma en un instante, necesita presión y tiempo. Una melodía no nace de un ruido cualquiera, requiere silencio y pausa entre las notas. Del mismo modo, el alma necesita atravesar silencios para aprender a escuchar la música del espíritu. Lo que parece vacío es en realidad el compás divino marcando el ritmo de algo mayor. Y es aquí donde muchos se quiebran, porque confunden el silencio con rechazo. Pero el rechazo aleja, mientras que el silencio atrae. Dios calla para que lo busques más. Dios calla para que tu oído se vuelva sensible. Dios calla para que tu fe se enfoque en lo eterno y no en lo temporal. Ese silencio es pedagógico, es transformador, es misericordia disfrazada. Mira cómo lo vivió Moisés en el desierto. 40 años de silencio, de arena y soledad. No hubo relámpagos, no hubo grandes visiones, solo rutina y quietud. Pero en esa aparente monotonía, Dios estaba preparando al libertador de una nación. El silencio fue la universidad donde aprendió a depender de la voz de lo invisible. Cuando finalmente el Señor se reveló en la zarza ardiente, Moisés ya tenía el oído educado en el silencio. Esa es la escuela en la que tú también estás. La pregunta no es cuánto tiempo durará el silencio, sino qué estás aprendiendo dentro de él. Porque cada día de silencio es una clase de confianza. Cada hora sin respuesta es una invitación a profundizar. Cada noche sin señales es una oportunidad de creer sin ver. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 7. Esa frase no es un adorno espiritual, es la clave para atravesar lo que hoy vives. Andar por fe significa caminar cuando el cielo guarda silencio, porque la confianza ya no depende de lo que oyes, sino de lo que sabes en lo profundo. Y aunque tu corazón tiemble, aunque tus lágrimas insistan en correr, puedes seguir avanzando, porque no caminas solo, caminas acompañado de una presencia que, aunque no grite, nunca deja de estar. El silencio de Dios no es un muro que te separa, es un velo que al retirarse revelará un rostro más cercano, una voz más clara, un amor más profundo. Así, lo que parecía un callejón sin salida, se convertirá en el camino hacia tu propósito. Y cuando vuelvas la vista atrás, entenderás que ese silencio no fue un vacío, sino el lenguaje más íntimo con el que Dios te enseñó a reconocerlo. Cuando el alma se encuentra en medio del silencio divino, cada instante parece alargarse, cada día pesa como una carga, y la mente se convierte en un campo de batalla.
Es allí donde las dudas se levantan como gigantes y las mentiras del enemigo intentan llenar el vacío de lo que Dios aún no ha dicho. El silencio, más que un eco vacío, se convierte en un terreno donde se enfrentan dos voces, la voz de la desesperanza y la voz de la fe. Y es precisamente en ese cruce donde tu discernimiento se forja. Porque discernir no significa solamente saber lo que es bueno y lo que es malo, sino aprender a reconocer qué voz viene del corazón de Dios y qué voz proviene de la confusión del momento. El silencio es la sala donde el Espíritu Santo educa tu oído. Él no te grita, te forma, no te empuja, te guía. Mira lo que ocurrió con Eliseo y su siervo cuando el ejército sirio rodeó la ciudad. El joven, al ver los caballos y carros enemigos, se llenó de miedo. La realidad gritaba derrota. Pero Eliseo, con un discernimiento afinado en la comunión con Dios, oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y de pronto el joven descubrió que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Lo que parecía silencio de Dios era en realidad una protección invisible. El cielo nunca había estado en pausa, simplemente esperaba a que los ojos espirituales se abrieran. Así ocurre contigo. El silencio no significa que Dios se desentendió, significa que hay una realidad más profunda que debes aprender a discernir. Mientras tus sentidos naturales dicen todo se acabó, el Espíritu susurra: aún estoy aquí, aún peleo por ti, aún sostengo tu vida. Ese discernimiento se cultiva en la intimidad. No se desarrolla en medio del ruido, sino en el recogimiento del alma que aprende a guardar calma. Por eso la Escritura dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, versículo 10. No es un llamado a la pasividad, sino a detener la agitación interna para que la voz del Señor se haga audible en el interior. La quietud abre la puerta a la revelación. El silencio también revela dónde está anclada nuestra esperanza. Si está puesta en lo inmediato, nos frustraremos. Si está puesta en lo eterno, encontraremos descanso. No es lo mismo esperar en una respuesta que esperar en el Dios que responde. Quien espera solo en la respuesta se desespera con el silencio, pero quien espera en el Dios eterno halla reposo aun cuando nada cambia. Y en esa espera, algo extraordinario sucede. Tu corazón comienza a desprenderse de lo superficial. Empiezas a valorar lo que antes pasabas por alto. Un momento de paz en medio del dolor, una palabra sencilla que confirma tu fe, un abrazo, un suspiro, un susurro. El silencio hace que tu alma se vuelva más sensible a las pequeñas manifestaciones de la gracia. El pueblo de Israel también conoció largos periodos de silencio. Entre el último profeta del Antiguo Testamento y la llegada de Jesús, pasaron siglos sin nuevas revelaciones. Generaciones enteras se preguntaban dónde estaba Dios, pero ese silencio fue el preludio del acontecimiento más grande de la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Lo que parecía ausencia era en realidad preparación. El cielo se estaba alistando para hablar, no ya a través de profetas, sino a través de Emmanuel, Dios con nosotros. De la misma manera, ese silencio que hoy atraviesas puede ser la antesala de un rompimiento mayor. Tal vez no lo ves, tal vez no lo entiendes, pero en el silencio Dios está preparando el escenario de algo nuevo, como un músico que hace una pausa antes de la nota más alta, como un pintor que deja en blanco el espacio donde dará la pincelada más brillante. Así actúa el Señor en tu vida. Y cuando comprendes esto, tu corazón ya no maldice el silencio. Empieza a abrazarlo como parte de la obra. Empieza a reconocer que aun cuando el cielo parece callar, la eternidad está trabajando. Empieza a creer que lo que hoy se siente vacío es en realidad el lugar donde germina lo eterno. El silencio de Dios no solo prueba la fe, también desnuda el corazón. En esa quietud empiezan a salir a la superficie heridas escondidas, intenciones no resueltas, motivaciones que quizá estaban cubiertas bajo la apariencia de la devoción. Cuando parece que el cielo calla, lo que en verdad sucede es que se hace un eco en lo profundo de tu alma, y ese eco refleja lo que guardas dentro. Hay un momento en la vida de Ana, la madre de Samuel, que refleja esta verdad. Ella cargaba la tristeza de no poder tener hijos, años enteros orando, llorando,
esperando una respuesta que no llegaba. En el templo, en medio del silencio del cielo, derramó su alma con tanto dolor que Elí pensó que estaba ebria. Pero en esa oración silenciosa, Dios estaba gestando el cumplimiento. Samuel nacería como respuesta a ese clamor que parecía ignorado. El silencio de Dios no había sido indiferencia, había sido el taller secreto donde se formaba un profeta. Ese es el misterio del silencio. Revela quién eres cuando no tienes lo que esperas. Porque mientras la respuesta llega, tu fe es medida. Mientras la promesa tarda, tu carácter es moldeado. Mientras el cielo guarda silencio, tu corazón se define. Seguirás adorando cuando no veas resultados. Seguirás confiando cuando las lágrimas empañen tu visión. Seguirás creyendo cuando el reloj marque un tiempo que no entiendes. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. Esa oración solo se entiende en medio del silencio, porque el silencio no es solamente ausencia de sonido, es una lupa sobre el alma. Nos expone ante Dios y nos muestra quiénes somos sin disfraces ni palabras. El silencio se convierte en un fuego purificador. Así como el oro se separa de las impurezas bajo la llama intensa, así el silencio separa la fe genuina de la dependencia emocional. Aprendemos a adorar no por lo que tenemos, sino por quién es Dios. Aprendemos a confiar no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos de su carácter. Y aunque la espera pueda parecer interminable, en ese proceso se está formando algo eterno en tu interior. El silencio enseña paciencia, y la paciencia abre paso a la madurez. Lo que antes te desesperaba, ya no te derriba. Lo que antes te llenaba de miedo, ahora te impulsa a doblar rodillas. Lo que antes parecía insoportable, se transforma en un testimonio vivo. El silencio también revela nuestra hambre verdadera, porque cuando Dios no responde de inmediato, surge la pregunta: ¿lo busco a Él o solo lo que Él puede darme? Muchos se quedan en el camino porque confunden bendición con presencia. Pero el silencio te enseña que lo más valioso no es lo que recibes, sino con quién caminas. La voz de Dios puede tardar en llegar, pero su compañía nunca se ha ido. Mira la historia de los discípulos en el camino a Emaús. Tristes, desanimados, convencidos de que todo había terminado. Jesús caminaba a su lado, pero ellos no lo reconocían. Había silencio en su percepción, un velo en sus ojos, y sin embargo, al final pudieron decir: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Ese ardor interior fue la prueba de que aun cuando no lo reconocían, Él estaba. Así también es contigo. En tu silencio Jesús sigue caminando a tu lado, aunque a veces no lo notes. Por eso cuando el cielo calla, no significa que estás solo. Significa que es momento de mirar más adentro, de escuchar más profundo, de confiar más allá de lo que ves. Porque en ese silencio se define quién eres y en quién crees. Y cuando la voz de Dios vuelva a sonar, la reconocerás con mayor claridad, porque tu oído habrá sido entrenado en la escuela de la quietud. El silencio divino no solo nos moldea, también nos invita a descubrir la riqueza de una relación con Dios que trasciende las palabras. Cuando todo parece callar, cuando el alma siente que no recibe respuesta, surge la oportunidad de conocer una faceta distinta del Señor. La de aquel que habla más con su presencia que con su voz, porque a veces, más que respuestas, necesitamos compañía. Y aunque no escuches un sí o un no, la compañía de Dios permanece como certeza en medio de la incertidumbre. El profeta Jeremías lo vivió en carne propia. En medio de un pueblo rebelde, él cargaba un llamado pesado. Había días en que parecía predicar al vacío, hablar sin que nadie lo escuchara. Y sin embargo en lo profundo de su corazón decía: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 20, versículo 9. Aunque el cielo parecía guardar silencio, dentro de sí llevaba un fuego inextinguible. Ese fuego era la prueba de que Dios seguía presente, aunque las circunstancias gritaran lo contrario. Y así ocurre con cada uno de nosotros. Tal vez no escuches una palabra clara, pero hay un fuego que no se apaga. El deseo de seguir creyendo, de seguir buscando, de seguir esperando. Ese fuego interior es señal de que el Espíritu no te ha dejado, aunque el entorno se vista de silencio.
El silencio también enseña que Dios no siempre se revela en lo evidente. Estamos acostumbrados a buscar lo grande, lo espectacular, lo visible. Pero el reino de Dios suele crecer en lo oculto. Como la semilla que germina en la tierra antes de asomar la primera hoja, así es la obra de Dios en tu interior. El silencio es la tierra oscura donde la semilla de tu fe está rompiéndose para dar vida. Ese proceso interior produce algo que no se logra de otra manera. Confianza profunda. Una confianza que ya no depende de señales externas, sino de la convicción inamovible de que Dios es fiel. Y cuando el corazón alcanza esa confianza, se abre un nuevo horizonte. Descubres que puedes caminar sin ver, esperar sin escuchar, descansar sin entender. Y ese es uno de los mayores tesoros que el silencio puede darte. El apóstol Pablo escribió: porque nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Esas palabras nacieron de alguien que conoció cárceles, golpes, soledad, traiciones y también largos silencios del cielo, pero comprendió que cada silencio era parte de una obra mayor, un peso de gloria que superaba la ligereza del sufrimiento temporal. En medio de ese aprendizaje, también se despierta una nueva sensibilidad. Aprendes a captar señales que antes ignorabas, un versículo que cobra vida en un momento preciso, un gesto de amor inesperado, un recuerdo que llega como respuesta, un detalle pequeño que sostiene el alma. Lo que parecía silencio total se llena de susurros que antes no sabías escuchar. Así el silencio deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro. Y aunque no lo elijas ni lo entiendas al principio, descubres que el silencio fue necesario para revelar lo que las palabras no podían mostrarte. Descubres que mientras pensabas que estabas solo, en realidad estabas siendo acompañado de una manera más íntima. Descubres que la voz de Dios no siempre suena fuerte, pero siempre resuena fiel. Y cuando logras abrazar esa verdad, el silencio deja de asustar. Ya no lo ves como un vacío, sino como una cita sagrada. Un espacio donde lo eterno se escribe en tu corazón con letras invisibles, pero imborrables. Porque al final, el silencio no fue ausencia. Fue la forma más delicada de recordar que su amor nunca se detiene. En la historia de Abraham se ve con claridad. Dios le prometió descendencia. Le dijo que su simiente sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron años, y el cielo callaba. Cada amanecer sin hijo era un recordatorio doloroso de una promesa que parecía suspendida. El silencio se prolongaba tanto que en ocasiones Abraham dudó. Sin embargo, ese mismo silencio se convirtió en el escenario donde Dios forjó en él la paciencia y la confianza. Al final, cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, comprendió que lo que había parecido demora era preparación. Ese relato nos enseña algo profundo. El silencio nunca es improductivo. Aunque a nuestros ojos parezca pérdida de tiempo, en la eternidad es el terreno donde Dios construye lo que será estable y duradero. Si la promesa llegara sin espera, no tendríamos raíces profundas. Pero la demora hace que la fe se afiance y que la bendición, cuando llega, no sea tomada a la ligera, sino valorada como un tesoro. En esos periodos donde todo parece detenido, surge una enseñanza que transforma: aprender a descansar en Dios sin exigir explicaciones. Y eso no significa rendirse a la resignación, sino elevarse a la confianza. Porque la resignación dice: no hay nada que hacer. La confianza dice: Dios ya está haciendo algo aunque yo no lo vea. Esa diferencia cambia todo el panorama. El profeta Isaías lo expresó con palabras que siguen vivas. Bienaventurados todos los que esperan en él. Isaías 30, versículo 18. No dice bienaventurados los que reciben de inmediato, ni bienaventurados los que entienden todo. Habla de aquellos que esperan. Esperar en Dios es reconocer que la historia no está detenida, solo está en manos más sabias que las nuestras. En medio de esa espera, el corazón puede sentirse frágil, pero es allí donde la gracia se hace más palpable, porque cuando tus fuerzas se agotan, descubres que el sostén no está en ti, sino en Él. Cuando las lágrimas parecen hablar más que tus oraciones, descubres que Dios también recibe ese lenguaje. Cuando el silencio es largo, descubres que no estás solo,
que hay una presencia que aunque no se escuche, no se aparta. Y entonces empiezas a notar cómo el silencio transforma tu relación con Dios. Ya no lo buscas solo como quien necesita soluciones rápidas, lo buscas como quien anhela una amistad eterna. Aprendes que lo más valioso no es la respuesta, sino la comunión. Que lo más grande no es lo que recibes, sino lo que llegas a ser mientras esperas. Ese es el milagro escondido en el silencio, la transformación interior. Lo que al principio parecía un vacío, termina revelándose como un taller divino, donde el alma aprende a ser paciente, sensible, madura y confiada. Y cuando llega el tiempo de hablar, la voz de Dios se escucha más clara que nunca, porque tus oídos ya fueron afinados en la escuela del silencio. El silencio de Dios también abre un espacio para reconocer la fragilidad de nuestra alma y la grandeza de su fidelidad. Es en esa calma inquietante donde aprendemos a ver con otros ojos. Cuando las voces externas se apagan, emergen las voces internas, temores, recuerdos, heridas que habíamos enterrado. Y aunque parezca incómodo, esa exposición es necesaria, porque Dios no solo responde a lo que pedimos, también trabaja en lo que callamos. En los Evangelios encontramos a Marta y María enfrentando uno de esos silencios desconcertantes. Su hermano Lázaro había enfermado gravemente. Enviaron a llamar a Jesús y la Escritura dice que, aun sabiendo lo que ocurría, Jesús permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. El cielo parecía guardar silencio mientras la enfermedad avanzaba. Lázaro murió y el dolor se hizo insoportable. Cuando Jesús llegó, Marta exclamó con el corazón desgarrado: «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Ese reclamo llevaba escondida una pregunta que muchos nos hacemos: ¿dónde estabas cuando más te necesité? Pero el silencio de esos días había preparado el escenario para una revelación mayor. Jesús no solo sanaba enfermos, Él era la resurrección y la vida. Lo que parecía retraso era en realidad un plan más grande. Ese relato enseña que el silencio de Dios nunca significa indiferencia. Significa que hay un propósito que trasciende nuestra lógica. Y aunque Marta y María no entendían, descubrieron que ese silencio no era abandono, sino preludio de un milagro más glorioso que el que ellas esperaban. Así también sucede en tu vida. Tal vez creías que la respuesta debía llegar en un momento específico, de una manera concreta, y al no verla, pensaste que el cielo se había cerrado. Pero no es así. Ese silencio está cargado de intencionalidad. Lo que hoy parece demora puede convertirse mañana en testimonio. Lo que hoy te hiere puede ser la base de una revelación que te cambiará para siempre. En medio de ese proceso, el alma aprende algo invaluable: a esperar no en lo que ocurre, sino en quién es Dios. Porque si tu confianza se sostiene únicamente en la respuesta, caerá en cuanto el silencio se prolongue. Pero si tu confianza descansa en la fidelidad del Señor, ninguna demora te apartará de su amor. El salmista lo expresó con sencillez y poder: «Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza». Salmo 62, versículo 5. Esa espera no es resignación, es certeza. Es elegir confiar incluso cuando no hay señales. Es declarar que aunque no lo escuchemos, Él sigue siendo digno de confianza. Y poco a poco, ese silencio empieza a enseñarte a mirar la vida con una óptica distinta. Ya no buscas pruebas externas para sostener tu fe, porque tu fe se alimenta de una convicción interna. Ya no temes a la quietud, porque entiendes que en ella se esconde la voz más profunda. Ya no mides la fidelidad de Dios por la rapidez de las respuestas, sino por la constancia de su amor a lo largo de tu historia. Ese es el tesoro escondido en el silencio. Cuando el ruido se apaga, descubres que la voz de Dios no depende de palabras audibles, sino de una presencia que lo llena todo. Y en ese descubrimiento, tu alma descansa, tu espíritu se fortalece, y tu vida aprende a caminar con un paso nuevo, confiado, firme y en paz. El silencio de Dios también es un terreno donde la perseverancia se convierte en un acto de amor. Perseverar cuando todo está claro es sencillo, pero mantenerse fiel, cuando no hay respuestas, es lo que revela la esencia del corazón. En esos tiempos donde no escuchas nada, tu vida se transforma en una declaración silenciosa. Seguiré creyendo aunque no entienda. Seguiré caminando,
aunque no vea. Seguiré esperando aunque parezca imposible. Uno de los momentos más profundos en la vida de Jesús refleja esta verdad. En Getsemaní, en medio de la angustia, oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Pidió que, si era posible, pasara de él aquella copa. Y sin embargo el cielo no cambió el plan. No hubo ángeles que detuvieran el proceso. No hubo una voz que dijera, no tienes que ir a la cruz. Hubo silencio. Y en ese silencio, Jesús decidió rendirse a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese silencio se transformó en obediencia, y esa obediencia abrió la puerta a la salvación de toda la humanidad. El silencio no fue señal de abandono, fue el lugar donde se reveló la obediencia más pura. Y de la misma manera, cuando el cielo guarda silencio en tu vida, lo que se está probando no es solamente tu paciencia, sino tu amor. Porque quien ama de verdad, permanece incluso cuando no recibe lo que esperaba. Quien ama de verdad, confía aunque no tenga explicaciones. Quien ama de verdad, se entrega incluso en medio de la incertidumbre. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Ese es el lenguaje de quienes atraviesan el silencio divino sin soltar la mano del Señor. El amor genuino no se quiebra por la demora, se fortalece en ella. Y mientras caminas en ese proceso, algo invisible sucede dentro de ti. Cada día de silencio se convierte en un ladrillo en el edificio de tu carácter. Cada lágrima se transforma en un río que limpia tu corazón. Cada oración sin respuesta aparente se convierte en un hilo que te ata con más fuerza a la eternidad. El silencio que parecía debilidad se convierte en fortaleza. Lo que antes te hacía tambalear, ahora te da raíces más profundas. La perseverancia en medio del silencio también revela el tipo de herencia espiritual que dejas, porque tus hijos, tus amigos, tu familia, observarán que no te rendiste en el tiempo de espera, y ese testimonio hablará más fuerte que 1000 palabras. Enseñarás sin discursos que la fe no depende de resultados inmediatos, sino de un Dios que nunca cambia. Así, el silencio se transforma en un legado, porque la perseverancia que cultivas hoy será inspiración para otros mañana. Y cuando al fin escuches la voz de Dios, o veas el cumplimiento de lo que esperabas, mirarás hacia atrás y entenderás que no caminaste en vano. Descubrirás que cada minuto de silencio fue una inversión eterna. Y entonces tu alma podrá decir con confianza, el silencio no me robó la fe, la multiplicó. No me quitó la esperanza, la hizo más firme. No me alejó de Dios, me acercó a su corazón de una manera que nunca habría conocido sin pasar por ese tiempo. El silencio de Dios también revela un misterio. No es un espacio vacío, es un espacio lleno de su propósito. Cuando el cielo calla, la historia no se detiene. Aunque a veces lo percibas como un tiempo inmóvil, en realidad es el escenario donde se mueven los hilos invisibles de lo eterno. El silencio es como el telón bajado de un teatro. Aunque no veas lo que ocurre, detrás se prepara la siguiente escena. José conoció este lenguaje en carne propia. Sus sueños parecían apuntar a grandeza, pero la vida lo llevó por un camino de oscuridad y silencio. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, olvidado durante años. Parecía que Dios había dejado de hablar, pero en lo profundo de esos silencios, Dios estaba trazando un camino que terminaría en el palacio de Egipto. Lo que a simple vista eran años perdidos, en realidad eran años de formación. Y cuando llegó el día de interpretar el sueño del faraón, comprendió que cada silencio había tenido sentido. Esa misma dinámica ocurre hoy. Tal vez pienses que el tiempo se ha detenido, que tus oraciones no alcanzan el cielo, que nada cambia. Sin embargo, hay un plan mayor, que no depende de tu percepción. El silencio de Dios es la incubadora de su voluntad. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el momento en que mirarás atrás y verás que ese silencio fue indispensable para llevarte a tu destino. El profeta Miqueas escribió, «Yo miraré al Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá». Miqueas 7, versículo 7. Esa es la voz de alguien que decidió confiar en medio del aparente mutismo divino. No es un lamento de derrota, es una declaración de certeza, mi Dios me oirá.
Esa convicción nace solo en quienes han aprendido a atravesar el silencio como parte del camino. El silencio también nos enseña a valorar la voz de Dios cuando llega, porque cuando vivimos rodeados de ruido, damos por sentada la comunicación divina. Pero después de pasar por largos silencios, un solo susurro del cielo se convierte en un tesoro. El corazón aprende a no despreciar lo pequeño, porque entiende que en una palabra sencilla puede estar escondida la dirección que cambia el rumbo entero de la vida. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto: en los silencios, Dios también trabaja en los que están a tu alrededor. Tal vez piensas que es solo tu fe la que está siendo probada, pero ese tiempo se convierte en testimonio para otros, como en la historia de Daniel en el foso de los leones, donde el silencio de la noche fue tan denso que parecía mortal, y sin embargo al amanecer, no solo Daniel salió ileso, sino que el rey mismo reconoció la grandeza de Dios. Lo que parecía silencio era una plataforma para que otros vieran la fidelidad del Señor. Así, descubres que el silencio de Dios nunca es estéril. Siempre está gestando algo, ya sea en ti, en tu entorno o en las generaciones que vendrán después. Y aunque tu corazón clame por una respuesta inmediata, ese silencio se convierte en un río subterráneo que, tarde o temprano, brotará con fuerza. El silencio no es un punto final, es una pausa con propósito. Y cuando logras abrazar esa verdad, ya no lo vives como una condena, sino como una promesa. Porque si Dios calla, no es porque no tenga nada que decir, es porque está preparando una palabra tan poderosa que requiere un silencio previo para poder ser recibida con todo su peso. Cuando el silencio de Dios se prolonga, llega un punto en el que el alma se encuentra con una decisión ineludible: o se hunde en la desesperanza, o se levanta para abrazar la confianza. Esa encrucijada define el rumbo de la vida espiritual, porque el silencio no solo prueba la fe, también despierta la identidad. Nos obliga a recordar quiénes somos en Él, incluso cuando no escuchamos nada. El apóstol Pedro vivió algo parecido en la madrugada de una tormenta. Los discípulos estaban en la barca, luchando contra el viento y las olas, y Jesús apareció caminando sobre el agua. El miedo los paralizó, pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les habló: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Pedro, con un impulso de fe, respondió: «Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro salió de la barca, y por unos pasos caminó sobre el agua. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, y escuchó más el rugido del viento que el susurro de su maestro, comenzó a hundirse. El silencio del viento era aparente. Lo que estaba en juego era a quién escucharía Pedro, al ruido de la tormenta o a la voz de su Señor. Ese relato enseña que el silencio de Dios no cancela su presencia. Aunque no lo veas actuar de inmediato, sigue ahí, llamándote a dar pasos que parecen imposibles. El silencio se convierte entonces en una plataforma para tu identidad. Descubres que eres hijo, no esclavo del temor. Descubres que no caminas por tus fuerzas, sino por la palabra que te sostiene. Descubres que tu valor no está en lo que recibes, sino en quien te llamó. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1, versículo 5. Esa identidad no se pierde en el silencio. Al contrario, se afianza. Porque si eres hijo, sabes que aunque tu padre calle, nunca deja de mirarte. Aunque no lo escuches, su amor sigue intacto. Aunque no haya señales inmediatas, su mano no se aparta. Cuando el silencio de Dios se extiende, la tentación es pensar que tu vida se ha detenido. Pero lo cierto es que en ese silencio estás siendo entrenado para escuchar lo eterno por encima de lo temporal. Cada día de espera te recuerda que no eres definido por lo que ocurre afuera, sino por lo que Dios declaró sobre ti. Eres su hijo, su hija, su amado. Esa identidad es más fuerte que cualquier ausencia aparente. Mira de nuevo la historia de Elías en el monte Horeb. Allí no solo aprendió a escuchar el silbo apacible, también descubrió quién era en medio de su fragilidad. Llegó a esa cueva agotado, sintiéndose inútil, pensando que todo había terminado. Pero en el susurro entendió que no estaba solo, que aún había propósito, que todavía quedaba camino por recorrer. El silencio de Dios se convirtió en un recordatorio de su identidad como profeta y de la misión que aún lo esperaba. De igual manera,
En tu vida el silencio no es un cierre, es una invitación a redescubrir tu propósito. Lo que hoy te parece un vacío, puede ser el umbral de una nueva temporada. Lo que ahora vives como un silencio, puede ser la manera en que Dios te está empujando a levantarte y creer de nuevo. El silencio no niega tu llamado, lo confirma. No borra tu historia, la escribe con más profundidad. No apaga tu fe, la hace más resistente. Porque cuando logras escuchar el susurro en medio del silencio, entonces entiendes que tu identidad no depende de lo que oyes, sino de lo que eres en Dios. Y así, cuando el cielo guarda silencio, tu corazón aprende a cantar una verdad más alta. No estoy solo, soy hijo, no estoy perdido, tengo propósito, no estoy olvidado, sigo siendo amado. Esa convicción se vuelve un ancla en medio de la tormenta, una luz en la noche más oscura, una certeza que ningún silencio puede apagar. Elías en el monte Horeb se cubre el rostro cuando escucha el silbo apacible. Ese momento no fue solo un encuentro con el susurro de Dios. Fue la confirmación de que no estaba acabado. Había sentido miedo, soledad y cansancio, pero el silencio se rompió con una voz suave que le recordó: todavía hay camino, todavía hay propósito, todavía hay un Dios que no lo abandona. Ese mismo Dios es el que se encuentra contigo en este momento. El silencio que atraviesas no es indiferencia, es preparación, no es un muro, es un pasillo que conduce a una nueva revelación. Mientras preguntas, ¿por qué no hablas?, Él responde con su presencia: estoy aquí, aunque no me escuches como antes. El susurro es más íntimo que el grito, porque el grito puede oírse a la distancia, pero el susurro solo lo percibe quien está cerca. Ese silencio que tanto te ha inquietado es la evidencia de que Dios quiere acercarte más. Te está invitando a un nivel de confianza más profundo. Quiere que aprendas a reconocerlo, no solo en los milagros visibles, sino en la respiración tranquila de su espíritu dentro de ti. Mira la cruz. Durante horas, Jesús colgó entre el cielo y la tierra, y las palabras fueron escasas. Hubo silencio en los cielos, silencio en la multitud, silencio en el corazón del Maestro mientras cargaba el peso del mundo, y en ese aparente silencio se estaba desatando el mayor milagro de la historia. Lo que parecía ausencia era, en realidad, redención. El silencio fue el escenario donde la victoria eterna tomó forma. Ese mismo silencio, que parecía tan cruel, terminó con un clamor poderoso: consumado es. La voz volvió a sonar, y con ella el cielo se abrió para siempre. Así será contigo, el silencio no durará para siempre. Hay un consumado es, esperando al otro lado, y cuando llegue, comprenderás que el susurro que parecía vacío en realidad fue tu sostén, tu guía y tu protección. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, versículo 18. Ese es el sonido escondido en tu silencio, cercanía y salvación. Dios no se ha ido, sigue más cerca de lo que imaginas. Hoy es el momento de dejar de luchar contra el silencio y empezar a abrazarlo, porque lo que parecía ausencia se convierte en presencia, lo que parecía espera interminable se transforma en fortaleza, lo que parecía prueba imposible se vuelve en testimonio. El silencio no te derrotó, te reveló. Quiero guiarte a entregar ahora ese vacío que sientes. Padre eterno, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. En medio de la espera, en medio de tantas preguntas sin respuesta, presentamos el corazón delante de ti. Haz de este silencio un taller de fe, un río de paz, un altar de confianza. Cierra las bocas de las mentiras que susurran desesperanza, y abre el oído para captar tu voz delicada que sostiene y consuela. Derrama tu espíritu sobre este corazón cansado, y hazle saber que no estás solo, que en este silencio se esconde tu abrazo, que en esta quietud se revela tu propósito. Rompe cadenas de ansiedad, disipa toda sombra de abandono, y levanta nueva esperanza. Lo pedimos con la certeza de que tu amor nunca falla. En el nombre de Jesús, amén. El silencio de Dios no fue la última palabra, fue el preludio de una revelación más grande, de una intimidad más profunda y de una fe más firme. Ahora sabes que cuando el cielo calla, el Espíritu susurra, y ese susurro basta para sostenerte,
guiarte y llevarte a tu destino eterno. Gracias por haber compartido este tiempo, por abrir tu corazón en medio de una palabra que toca fibras tan profundas. Has caminado junto a mí a través de la escuela del silencio, y sé que Dios ha estado hablando a tu vida incluso en medio de lo que parece quietud. No importa cuál sea tu proceso, no importa cuánto tiempo hayas estado esperando, la verdad que permanece es esta: el Señor nunca te ha dejado. Su susurro es más cercano que tu respiración, su presencia más constante que tus propios pensamientos. Ahora quiero invitarte a dar un paso más. Si esta palabra ha encontrado eco en tu interior, si sentiste que Dios habló a tu corazón, aunque no con un grito, sino con un susurro, te animo a dejar una huella. Comparte en los comentarios lo que Él está obrando en ti. Escribe tu confesión de fe, tu testimonio, o incluso esa oración silenciosa que solo tú y Dios conocen. Eso no solo fortalecerá tu vida, sino que inspirará a otros que atraviesan el mismo valle. Y si este mensaje edificó tu alma, apóyalo con un me gusta y suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje de fe, porque cada palabra busca recordarte que no estás solo, que hay esperanza incluso en las pausas más largas. Déjame despedirme con un pasaje breve que encierra toda esta verdad. El Señor será tu confianza, y Él guardará tu pie de quedar preso. Proverbios 3, versículo 26. Esa promesa es tuya. Aunque el silencio te rodee, la confianza en Dios será tu sostén y tu seguridad. Que su paz guarde tu mente, que su amor abrace tu corazón, y que su susurro siga guiando tus pasos. Nos encontraremos en el próximo mensaje. Hasta entonces, camina confiado. El cielo puede callar, pero Dios nunca deja de estar contigo.